Gracias por esperarnos. Les comentaba que Alejandro González Escudero escribió hoy en Ámbito Financiero un artículo muy interesante sobre algo que la Argentina ya debería conocer de memoria, pero o tenemos mala memoria o, bueno, creemos que, como al revés de lo que decía Einstein, ¿no es cierto?, que se pueden obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, volvemos a repetir los ciclos. Así que gracias, Alejandro, por favor, gracias por estar a vos aquí por invitarme, y me alegra que te haya gustado el artículo. No, además es muy acertado, y bueno, me gustaría que en los tiempos de un relato, para ser coherente con las épocas, claro que sí. me cuentes, digamos, en qué consisten estas 4 etapas de ciclos económicos. Bueno, en realidad esta cuestión de hablar de lo que se llama el ciclo económico del populismo, lo desarrollaron 2 economistas, uno norteamericano que falleció, Dornbusch, y uno chileno que vive en Estados Unidos que se llama Sebastián Edwards. Ellos, a principios de los años 90, trataron de encontrar en la evolución económica de varios países latinoamericanos 4 etapas. La primera etapa, que es posterior a una crisis, donde el poder lo toma un gobierno nuevo con una actitud de desarrollar la economía y dar beneficios a la población, se produce un auge importante, hay un manejo bastante suelto del gasto público y de la política monetaria, y se aprovechan los factores de producción y la economía crece y el bienestar de la gente se acentúa. La segunda etapa empiezan a aparecer algunas restricciones. La duración de esa etapa es relativa, digamos, puede durar un poco más, un poco menos. Claro, un poco más, un poco menos, pero ponerle 3 años. La segunda etapa empiezan a aparecer algunas restricciones, cuellos de botella, porque no se puede seguir incentivando la economía de la misma forma. Seguir dándole con el inflador, ¿no? Exactamente, seguir con el gasto público o seguir con una política monetaria demasiado suelta, y entonces empiezan a haber esos cuellos de botella que se traducen en, bueno, empieza a aparecer problemas inflacionarios, empiezan a aparecer problemas en el comercio exterior, estos países se quedan sin divisas como para pagar importaciones o para pagar compromisos externos. La tercera etapa, se agudiza esa situación y la población empieza, bueno, a desconfiar en la macroeconomía que está sosteniendo ese régimen. Hay corridas financieras, corridas cambiarias, los gobiernos tratan de frenar esto como pueden, y la cuarta etapa es el debacle, ¿no? La debacle de esta situación donde, bueno, se cae violentamente el nivel de actividad. Si le ponemos tiempos, digamos, a estos 4 ciclos, obviamente el primero, digamos el expansivo, por poner un nombre, sí, corrió desde 2003 a 2007 más o menos. ¿Coincidimos? Mira, yo lo pondría inclusive un poquito más adelante. Si bien tuvimos la crisis del campo, pero yo te diría que el ciclo bueno, por decirlo entre comillas, sí, nosotros lo tuvimos hasta el 2011. Soy un poco, lo veo con optimismo, ¿no?, a esta gestión. A mí me parece que en el 2011 debieron, cuando el gobierno gana abrumadoramente la elección del 2011, tenía, digamos, la posibilidad de atacar el problema inflacionario o hacer otra cosa. Y lo que eligió fue una trampita, eligió el cepo. Claro. Seguimos con la inflación, pero para que la gente no vuelque los excedentes de dinero y al dejar de ahorrar en pesos, porque hay inflación, trate de hacerlo en dólares, no le damos dólares. Entonces inventaron el cepo, que probablemente era una medida bastante interesante para 4 meses, pero el problema es que siguieron hasta hoy, digamos. Hoy creo que es algo bastante bueno, que de alguna forma el gobierno trate de revisar esto y trate, o sea, lo hacen dosis homeopáticas, pero trate de levantar el cepo. Ahora, muchos dicen, y esta admito que tiene un componente político, digamos, la pregunta, pero bueno, no vas a tener, digamos, problema en imaginarte la situación, porque aparte vivís acá. Muchos dicen que en lo general el que hizo la primera etapa no paga el precio de ese desquicio, digamos, y el ajuste de la cuarta o última etapa lo hace otro. Le queda para otro. Le queda para otro. Claro. Y que sería la primera vez en la Argentina en donde el que hizo
el desbarajuste, ahora se encuentra con la granada explotada y tiene que encarar el ciclo del ajuste. ¿Coincidís con eso? Parecería que sí. Yo te digo, en lo personal, y creo que lo mejor para toda la población es que no lleguemos a la cuarta etapa. Claro. Que el gobierno y el equipo económico, que yo lo he criticado muchísimas veces, ¿no? Antes, cuando era más difícil o menos frecuente criticarlo, lo hemos criticado, pero lo bueno sería que ellos eviten caer en la última etapa. ¿Cómo sería la descripción de la última etapa? Bueno, la descripción de la última etapa es lo que estamos, si nos rememoramos un poquito, nosotros podemos pensar lo que fue la hiperinflación en la época de Alfonsín, desesperados para sacarnos el dinero de encima. 89, digamos. Exacto, 89, comprando lo que sea, y el que tiene la mercadería tratando de no vendernos, porque pierde ¿No hay plata, un poquito de eso ya? No, claro, justamente se ve un poquito esa situación, y de ahí el gobierno va a tener que tener una gran destreza para evitar caer en eso, porque hay síntomas de ese tipo cuando, por ejemplo, uno se encuentra, vengo de hablar con empresarios esta mañana, donde me dicen, mira, yo prefiero no vender. Claro. Me quedo con la mercadería, porque si vendo, cuando cobro no sé qué voy a poder recomprar o refabricar, entonces prefiero no vender. Bueno, y por el otro lado, cuando alguien, desde el lado del que tiene que comprar, cuando ve eso, bueno, yo prefiero pagar más, claro, con tal de tener esos bienes y no quedarme con claro, el dinero. O estoquear, digamos. Totalmente. Ir al supermercado y en lugar de comprar una botella de aceite, comprar 5. Compro todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Tengo amigos que el otro fin de semana fueron a algún supermercado y se compraron 10 televisores. Claro. Y no se dedican a vender televisores. Pero bueno, lo pagaban en 12 cuotas. Me han contado casos de gente que hasta se llevaba, o por lo menos preguntaba si podía hacerlo, los de muestra. Ah, claro, lo que quedaba. Los que estaban, y los vendedores le advertían, no, mire que este es un equipo manoseado, bueno, no importa, me lo llevo igual. Ese es el escenario en una situación de aceleración de la inflación con alto nivel de actividad, que fue un poco el que estuvo en el momento de la caída de la crisis de Alfonsín. En el 2001, 2002, tuvimos otra situación, ahí no había tanta actividad, pero porque había recesión, había desempleo, pero igualmente la gente dejó de confiar en la moneda y trató de obtener los dólares, porque estaba la ley de convertibilidad. Bueno, y el gobierno no pudo abastecer de dólares a todos los bancos para devolvérselos a los ahorristas, y por eso, fíjate vos esto, qué curioso, ¿no? En aquel momento Cavallo puso el corralito. No se le ocurrió poner el cepo, se le ocurrió el corralito. Pero si te fijas, el objetivo final era el mismo, evitar que la gente transformase sus pesos en dólares porque había perdido la confianza. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Alejandro? Bueno, yo creo que... ¿Cómo se rompe esta secuencia de ciclos? Claro, que sea un destino que se cumpla inexorablemente, ¿no? Sí. Mirá, esta teoría cayó un poco en desuso porque en la mayoría de los países no volvió a suceder. Y en Argentina lamentablemente tendemos a repetirlo. Primero tenemos que sacarnos de la cabeza las ideas populistas. Dicho esto, digamos, tiene una carga peyorativa, bueno, no es tan grave el populismo, pero sacarnos alguna idea de qué podemos estar distribuyendo siempre. Nosotros tendríamos que tener una austeridad fiscal importante, o sea, pero no reducir el gasto donde es necesario. Por ejemplo, a nosotros nos falta seguridad, tenemos que mejorar la educación. Claro. O sea, el Estado tiene que hacer un montón de cosas básicas que no las hace bien. Pero donde el gasto es superfluo, pararlo, ¿sí? Y después tener una política monetaria menos laxa, un poco más severa, que creo que el Banco Central de alguna manera lo está haciendo ahora. Dicen que esas dos cosas, reducir el gasto y tener una economía, una política monetaria más estricta, enfría la economía. Sí, es así, enfría la economía. En este momento no es un gran problema porque nosotros venimos con un consumo grande. Así que, viste, muchas veces cuando uno toma este tipo de decisiones, como cuando uno decide comprar algo, bueno, o me compro un departamento, o me compro un coche, me compro un lavarropa, o me compro un televisor, bueno, elige cosas, y eso implica costos.
yo creo que en este momento, aunque algunas de las medidas que se tomen puedan parecer un poco recesivas, porque estamos diciendo eso, gastar menos, inyectar menos dinero al circuito económico, bueno, esto desalienta la actividad, pero en este momento es un mal menor frente a la posibilidad de que caigamos en esa última etapa tan terrible del llamado ciclo del populismo. ¿Y tu olfato qué te dice, digamos, de que conociendo, digamos, teniendo la experiencia del gobierno de 10 años, digamos, qué crees que van a hacer? Mirá, nosotros a principio del año pasado hicimos un trabajo que publicamos que decíamos la economía que le gusta al gobierno. Y era una visión de la economía basada en principalmente el estatismo. ¿Por qué? Porque durante el año 2012 se había estatizado Repsol, claro. Se había tratado de intervenir en los mercados financieros y bursátiles a través de la ley, de la reforma de la ley de capitales, de la ley de mercado de capitales, con el propósito quizás de influir en los directorios de algunas sociedades. ¿Te acordás? Habían tratado de estatizar la sociedad rural. Porque sí, exactamente. Ya nos olvidamos, esto hace solo un año. El predio, ¿no? El predio, sí, el predio de la sociedad rural. Entonces me parecía que el rumbo por ese lado iba en camino a mayor planificación de la economía. O sea, la visión que en el mundo es un poco antigua, pero hay gente que piensa que la economía tiene que ser dirigida desde el Estado porque la planificación estatal resuelve mejor los problemas de precios y asignación de recursos que los mercados, ¿no? No anduvo, creo que se están dando cuenta que no anda mucho. ¿Vos creés que se están dando cuenta? Y no sé, esa es la duda. Si uno mira la trayectoria, por ejemplo, ahora se lo critica mucho al ministro de Economía, casi burlonamente, sobre si es chico, grande, joven. Bueno, es un hombre que sabe. Tampoco es tan joven. Ahora, ellos tienen aparentemente... Por ahí el pensamiento de él a uno no le gusta, claro. No lo comparte, pero sabe. A ver si compartís esto. A partir de una frase de Capitanich del otro día, él se quejaba, creo que lo hacía sinceramente, decía, que el problema central de la economía argentina, o sea, elevó el problema a eso, a que es el problema central, es que quien compra moneda extranjera, atesora moneda extranjera, no lo vuelca al circuito productivo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no se pregunta por qué no está ocurriendo eso? Es decir, ¿por qué él cree que la gente, en lugar de hacer lo que él quiere, que es que vuelque los recursos al circuito productivo, no está tomando esa decisión? Y yo creo, no sé si compartís, y esta es la pregunta en definitiva, si al gobierno no le cuesta, digamos, tener esa picardía de hacer que mientras el individuo toma decisiones en su propio interés, eso es lo que le convenga a todos. Es decir, que sea conveniente para el individuo claro. Ir al circuito productivo. Totalmente. Bueno, entonces ahí estaría completo, digamos, el interés individual, porque al tipo le conviene poner los recursos en el circuito productivo, y el interés general, porque obviamente si el circuito productivo está abastecido, hay más laburo, Exacto. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, lo que vos decís es la base del pensamiento capitalista, ¿no? Los liberales, Adam Smith y los que siguieron después sostenían eso. Defendiendo el interés individual, uno hace lo mejor para la sociedad. Darse cuenta. Sin darse cuenta. Por el egoísmo individual, uno hace lo que le sale mejor y eso, en términos sociales, es lo más conveniente. Lo conveniente individualmente es lo conveniente socialmente. Después hubo quienes lo objetaron, pero digamos, ese concepto es interesante. Y el gobierno no puede aspirar que los agentes económicos tengan conducta voluntarista cuando ni ellos mismos la tienen. Claro. Fíjate vos que cuando hace un año, más de un año, 2 años, casi 2 años, empezaron con el tema de renunciar a los subsidios. ¿Te acordás que hubo una campaña para tratar de, vos que tenés mucha plata, renunciar al subsidio? 10 políticos renunciaron. Y los que señaló la presidenta con el dedo fueron los únicos que renunciaron. Porque nadie actúa en contra de su beneficio. O sea, no se le puede pedir a alguien, tiene que ser Belgrano.
Claro. para que renuncie a su patrimonio. Y esas conductas están muy buenas, para digamos, favorecer a la pero sociedad. son excepcionales. Son ¿no? excepcionales. Entonces lo que vos decís es lo que ellos tienen que meterse en la cabeza. Pero en realidad la visión de los que tienen formación económica más sólida en el gobierno es la de la planificación. ¿Viste? Escuelas que en el mundo ya están un poco anticuadas, ¿viste? En desuso. No hubo buenas experiencias en el mundo soviético y los países de la órbita de la Unión Soviética no tuvieron buenas experiencias con la planificación. Entonces, esto no sirve. Yo veo como un paso adelante que en este momento estemos experimentando otras cosas. Que Kicillof haya ido al Club de París, me parece bien. Que ahora acepte que es bueno para el país arreglar con Repsol, me parece bien. Que se reúna con los bancos para tratar de que le consigan un préstamo al Estado y de alguna forma tratar de acceder a los mercados financieros, también me parece bien. Y yo creo que a él, yo no lo trato, no lo trato individualmente, supongo que esto le debe estar costando, claro, digamos, porque debe ir en contra de sus ideas. Claro. Pero bueno, es mejor que lo haga. Y yo creo que es mejor que en nuestro país se enderece. Esto es en gran medida es una expresión de deseos, se enderece y evitemos esa última etapa, ¿sí? del ciclo populista, porque es terriblemente mala para la población y en particular para los más pobres. Alejandro, te agradecemos muchísimo, muy interesante. Gracias a vos. Y gracias por tu visita aquí a Infobae Televisión.